¿Me escucháis? Yo tengo un problema, a veces tiendo a bajar la voz. Si tiendo a bajar la voz, levantáis la mano y yo la subo. ¿Vale? ¿A cuántos os gustan las películas de miedo? Hay uno, un valiente, otro valiente, otro. Pues yo no, a mí no me gustan nada. De verdad, lo confieso. O sea, lo paso tan mal, tan mal, tan mal que una vez fuimos a ver una película de estas de zombies, mi mujer y yo. Esta de Will Smith, la de Soy Leyenda, y a mí esa película la estábamos pasando tan mal, pero tan mal, tan mal, tan mal, que nos miramos mi mujer y yo y dijimos, tenemos necesidad de esto. Y nos fuimos. O sea, es la única vez en mi vida que no me he dormido y no he terminado una película. Dormido me he dormido muchas veces en el cine, sobre todo cuando iba pequeño, llevaba a mis hijos a ver las películas de Disney, y algunos las había visto no sé ni cuántas veces y me quedaba tieso. Pero es la única vez en la vida en la que he abandonado una peli. También os confieso una cosa, como me picó la curiosidad, luego la fui viendo en streaming poco a poco, porque también no me gusta dejar las películas a medias, ¿no? Igual que tampoco me gusta dejar los libros a medias, ¿no? Pero el hecho de el miedo, hoy hemos hablado de situaciones angustiosas para algunos de los que estáis aquí y de los que no estáis aquí. Alondra, Marcos, me imagino que estáis preocupados por Noelia, la hermana que está preocupada porque no aparece su hermana. Eso nos genera preocupación, ¿no? El miedo, dice el diccionario, que es una angustia. Fijaos cómo lo define, ¿no? El miedo se define como una angustia por un riesgo o un daño, tanto real como imaginario. Tú ves una peli y sabes que aquello es imaginario, ¿no? Sabes que eso no es un invento, ¿no? Pero te da miedo y te genera angustia. Hay gente que le mola esa angustia, a mí no me mola esa angustia. ¿Vale? Pero asimismo también el miedo es una aprehensión que a veces sentimos ante la posibilidad de que algo malo nos suceda o que no podamos cumplir un determinado deseo o sueño en la vida, ¿no? La palabra miedo viene del latín, en castellano. En inglés se llama fear, pero en castellano es metus, ¿vale? Y significa alteración del ánimo, de las emociones, que te produce angustia. Y la verdad que la definición, la clave está en la angustia que sientes ante que te pueda suceder algo, ya sea algo real o imaginario. Vamos a ver, pensad, si estáis en medio de la selva y te aparece un león, te va a comer. Eso es un miedo real. Si tú vas conduciendo un coche por la autopista y de repente paran todos y frena, y parece que te vas a dar, o te das, ¿qué sufres? Miedo. Cuando de repente vas al médico y te dice que tiene cáncer, ¿qué sientes? Miedo. Es un miedo real. Pero a veces también tenemos miedos imaginarios, es decir, o sea, nos anticipamos. De hecho, sabéis que la ansiedad es realmente un exceso de futuro. Las personas que tienen ansiedad es porque tienen un exceso de miedo producido porque realmente están anticipando cosas que nos van a pasar. Pero la depresión es un exceso de pasado. Es decir, hay cosas en tu vida que te han generado miedo, que están en el pasado y eso te generan depresión. Biológicamente, Dios nos creó a todos, perdón, con una cosita que está aquí detrás, que es le llaman amígdala, que es como un diminuto cerebro, que es una red neuronal que se activa ante las situaciones de miedo. Y Dios lo puso ahí porque realmente vivimos en un mundo hostil que si Él no activa biológicamente mecanismos, pues oye, tú vives, hay personas que viven sin miedo, que esto lo tienen anulado y entonces son unos temerarios. No son capaces de captar si una situación es peligrosa o no es peligrosa, ¿no? Los niños muchas veces no lo tienen activado y tú ves que de repente van inconscientes
ante el peligro, ¿no? Hay unas personas que disfrutan con el miedo, con la sensación de peligro, ¿no? Llega a engancharte, porque también cuando esto se activa, te produce una serie de reacciones en el cuerpo que en determinadas personas nos produce cierto tipo de bienestar. Digo determinadas personas porque hay algunos como yo, que somos unos locos, que nos encanta hacer surf, que nos gusta escalar, que nos gusta hacer actividades peligrosas. Eso era cuando estaba en forma, ahora ya no lo puedo hacer, ¿no? Los niños nacen con dos miedos innatos. Fijaos que los niños nacen simplemente con el miedo a caerse y el miedo a los ruidos fuertes, que les produce angustia, ¿no? Y el resto de miedos que todos tenemos, los vamos aprendiendo en la vida. Los aprendemos por experiencias que tenemos a nivel personal o por la influencia que otros producen en nosotros. Hay personas que le tienen fobia a los perros, por ejemplo, a los animales, especialmente con los perros. A algunos les pasa porque un día cuando eran pequeños fueron a tocar un perro, el perro les mordió y a continuación ya tienen miedo a todos los perros de por vida. Y otros porque el día que se acercaron a acariciar un perro, su madre se puso, ¡te voy a morder! El niño activó la amígdala y aprendió que eso produce miedo. Una madre miedosa, un padre miedoso, ¿qué es lo que consiguen? Niños miedosos. Un padre seguro, una madre segura, ¿qué consiguen en la vida? Que sus hijos sean seguros, ¿no? El miedo es una consecuencia directa del pecado. Yo le pedí a Gaby que leyera el texto este de Génesis capítulo 3, versículos 6 al 9, ¿no? Y hay una frase que es brutal, ¿no? Llega Adán y Eva, pecan, desobedecen a Dios, toman del árbol del conocimiento del bien y el mal y de repente se descubren que están desnudos, como nos decía Gaby, y de repente escuchan la voz de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Por primera vez en la historia de la humanidad, entra el miedo, sienten miedo de Dios y corren a esconderse. El pecado produce en todos nosotros un proceso de ruptura integral, completa. Y cada uno de los elementos de ese proceso de ruptura genera un miedo específico en nosotros. En primer lugar, lo que ocasiona el pecado en la historia del ser humano es que rompe con Dios. Ya Dios no es alguien cercano, no es su padre, no es su creador. Dios empieza a ser el otro, el desconocido, el ausente. Y fijaos que empieza incluso a ser el culpable de lo que nos sucede. ¿Qué es lo primero que le dice Adán al Señor? Cuando el Señor le pregunta ¿dónde está? Tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dice, ¿pero quién te ha enseñado que estás desnudo? Dice, la mujer que tú me diste. ¿La mujer qué? Que tú me diste. Tú eres el culpable, tú me diste a la mujer. Yo estaba muy bien cuando no tenía mujer, nadie me engañó. Ya no se acordaba cuando vio a Eva por primera vez que dijo, wow. Eso ya no se acordaba, ¿no? Dios era culpable. Es decir, se produce una ruptura con Dios. Ya el ser humano tiene miedo de Dios. Y como consecuencia de que tiene miedo de Dios, ¿qué es lo que hace? Huye, se esconde, no quiere saber nada de él. En segundo lugar, lo que hace el ser humano es romper consigo mismo. El ser humano se rompe por dentro. El pecado produce una ruptura integral dentro de nosotros. Empezamos a estar, ¿qué? Incompletos. Nos vemos indefensos. De repente descubren que están, ¿qué? Desnudos. Y como descubren que están desnudos, se hacen una
una ropa nueva, pero una ropa que es frágil, que es vulnerable, o la hacen de hojas, que era lo que tenían en ese momento a mano, ¿no? El pecado provoca que dentro de nosotros todo se haya roto. A nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. Abarca todas las dimensiones de nuestro ser. Con lo cual, en todas las dimensiones de nuestro ser interior comenzamos a tener miedo. Por eso, ante cualquier fenómeno externo a nosotros que nos produce darnos cuenta de que somos vulnerables, nos provoca ¿el qué? Miedo. La tercera esfera en la que se produce una ruptura es la ruptura con el prójimo. En este caso, Adán, ¿qué hace? Rompe con su mujer. La mujer que tú me diste. Se rompe, empieza un distanciamiento. Antes de la caída, el ser humano vivía en una relación perfecta de armonía con Dios, consigo mismo, con su pareja y con la creación. Pero todo eso se rompe. Y se rompe la relación con la mujer. Entonces comienzan los miedos, las inseguridades. Comienzan también los celos, la desconfianza, la ruptura, el abuso. ¿Qué es lo que dice el Señor? Bueno, pues como habéis pecado, ¿una consecuencia cuál es? Que para Eva le dice, el hombre se enseñoreará de ti. ¿Por qué? Porque es físicamente superior, es físicamente más fuerte. Y como es físicamente más fuerte, te va a gobernar. Ya no hay una relación de igual a igual. Hay una relación que empieza a ser de un superior a un inferior. Pero no es porque el Señor lo haya diseñado así, sino porque es una consecuencia. ¿Y eso qué provoca? Abuso. ¿Qué es lo que provoca? Adán rompe con Eva, Eva con Adán, Caín mata a Abel. El siguiente relato que nos nombra es un hombre que tiene a dos mujeres. Luego llega otro relato en el que habla ya de que los hombres son tan violentos, tan violentos, tan violentos que, ¿qué pasa? Que Dios se cansa y viene el diluvio y comienza una cadena de violencia, de sangre, de derramamiento de sangre. Eso es la ruptura que ha provocado el pecado. Es ahí la gravedad del pecado. ¿Y eso qué genera? Miedo. ¿Miedo a quién? Al otro. Por eso nos es tan complicado establecer relaciones de qué? Cercanas, porque tenemos miedo. Y eso cualquiera que esté casado lo sabe. Los conflictos. El que no nos entendemos, a veces el miedo a perder, el miedo a no... muchas cosas, ¿no? O sea, no quiero abundar en eso. Lo cuarto que se rompe es nuestra relación con el entorno. Dios había creado el universo, le había dicho al ser humano, te he creado para que lo gobiernes, en mi nombre. Eres el gobernador de esto. Y luego lo pone ¿en qué? En un huerto. Para labrarlo, para cuidarlo, le trae a los animales para que lo conozcan. Y entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Se rompe por el pecado. ¿Y Dios qué hace? Lo saca del huerto. El huerto que era un lugar, ¿qué? Un hogar, un lugar seguro. Y a partir de entonces, ¿dónde está? En el medio del campo. ¿Qué es lo que hay en el campo? Animales que quieren comerte. Y empezamos una relación con el mundo en que nuestra relación es el universo es hostil contra nosotros. Hay tormentas, hay cientos de eventos que nos producen el qué? Miedo e inseguridad. Y esa es una inseguridad que además no podemos controlar. Y como no podemos controlarla, nos genera miedo. ¿Por qué en toda la historia de la humanidad las religiones son dioses que representaban los eventos de la naturaleza o diferentes eventos? Porque el ser humano tiene la imperiosa necesidad de buscar algo que aplaque el qué, su miedo, porque se siente el qué, vulnerable. Pero no solamente rompemos con nuestro entorno, sino que además rompemos con nuestra eternidad.
Dice la palabra en Eclesiastés que Dios escribió el qué, eternidad, inmortalidad en el corazón del ser humano. Todos hemos nacido con un anhelo, con un deseo de que de ser inmortales, eternos, porque Dios nos creó para eso. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y parte de ser imagen y semejanza es que somos eternos. Y Dios pone en el huerto, pone un árbol, que cada vez que ellos pueden ir a comer de ese árbol les genera, ¿qué? Eternidad. Y Dios, ¡pah!, lo corta. Entonces, ¿qué es lo que introduce Dios? No es que Dios lo introduzca, es que consecuencia directa. ¿El qué? La muerte física y la muerte espiritual. ¿Y qué tenemos todos miedo? A morirnos. ¿Y qué tenemos todos miedo? ¿A qué pasará después de? Fijáis lo que significa la experiencia del miedo en el ser humano, ¿no? Es una ruptura absoluta y total, completa. El pecado afecta todas estas 5 áreas de nuestro ser y provocan miedo en todas y cada una de estas áreas en nuestro ser. Nuestra vida se gobierna por patrones de miedo. Siempre. La mayor parte de las decisiones que tomamos están basadas en el miedo. En el miedo a perder, en el miedo a no ser valorado, en el miedo a muchísimas cosas, ¿no? El miedo es algo muy real. Igual que las emociones. Cuando tú te alegras, cuando alguien se alegra, cuando alguien siente angustia, la emoción es real. El miedo es, ya sea objetivo o subjetivo, el miedo para todos y cada uno de nosotros es algo completamente real. Y como tal no debemos despreciarlo. Porque es real, son emociones completamente humanas y es una consecuencia directa de nuestro pecado. ¿Cuál es la palabra que se repite más en la Biblia? ¿Lo sabéis? No temas. ¿Por qué? Porque lo que más tenemos nosotros es que miedo. Y porque el miedo es una consecuencia directa de nuestra condición humana, de ser pecadores, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Dios con nuestro miedo? Ahora vamos a entrar en ello con un pasaje, pero sí me gustaría deciros un tema, ¿no? O sea, el miedo, como algo que es real, a veces es perfectamente lógico que lo sintamos. Vamos a ver, si tú vas en un barco en medio del mar y ese barco se va a hundir, ¿qué es lo que sientes? Miedo. Y eso es lo que va, la experiencia del pasaje que vamos a leer hoy, ¿no? Dice, un día subió Jesús a una barca junto con sus discípulos y les dijo, vamos a la otra orilla. Y se adentraron en el lago y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Y de pronto una tormenta, fijaos lo que dice, huracanada, se desencadenó sobre el lago. Como la barca se llenaba de agua y corría en grave peligro, los discípulos se acercaron a Jesús y lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que estamos a punto de morirnos. Entonces Jesús, incorporándose, increpó al viento y al oleaje, y estos se apaciguaron enseguida y el lago quedó en calma. Y después dijo Jesús a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos, llenos de miedo y asombro, se preguntaban unos a otros, ¿quién es este que da órdenes a los vientos y al agua y le obedecen? Después de esto arribaron a la región de Gerasa, que está frente a Galilea. Y en cuanto Jesús saltó a tierra, salió a su encuentro un hombre que procedente de la ciudad. Estaba poseído por demonios. Y desde hacía bastante tiempo andaba desnudo. Y no vivía en su casa, sino en el cementerio.
Y al ver Jesús se puso de rodillas delante de él, gritando con todas sus fuerzas: «Déjame en paz, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te suplico que no me atormentes». Es que Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de aquel hombre, pues muchas veces le provocaban violentos arrebatos, y a pesar de que habían intentado sujetarlo con cadenas y grilletes, él rompía las ataduras y se escapaba a lugares desiertos empujados por el demonio. Y Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y él le contestó: «Me llamo Legión», porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, y rogaban a Jesús que no los mandaran volver a la misma. Y había allí una considerable piara de cerdos paseando por el monte, y los demonios rogaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, y Jesús se lo permitió. Y entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y al instante la piara se lanzó pendiente abajo hasta el lago, donde todos los cerdos se ahogaron. Y cuando los porquerizos vieron lo sucedido, salieron huyendo y lo contaron en la ciudad y en sus alrededores. Y la gente fue allá a ver lo que había pasado, y cuando llegaron a donde se encontraba Jesús, se encontraron al hombre sentado a sus pies, del que había expulsado a los demonios, y que ahora estaba vestido y en su cabal juicio. Y todos se llenaron ¿de qué? De miedo. Y toda la gente que habitaba en la región de Gerasa le rogaba a Jesús que se apartara de ellos, porque el pánico los dominaba. Y Jesús entonces salió de nuevo a la barca y emprendió el regreso, y el hombre del que había expulsado a los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió diciéndole: «Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho contigo». Y el hombre se marchó y fue proclamando por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Os confieso que este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Este texto nos enseña tres grandes verdades. Muchas, pero tres. La primera es que los barcos naufragan y que somos esclavos del miedo. Y la segunda es que un Dios dormido, pero tiene todo bajo control. Y la tercera es que hay un Dios poderoso que tiene un propósito en todas las circunstancias. Y vamos a explorarlo más o menos rápidamente. A mí me han dicho que tengo más tiempo, yo pensaba que tenía menos, y ayer recorté un montón del mensaje porque era bastante más largo, así que si en algún momento os cansáis me decís y yo corto y acabamos, ¿vale? Esta historia que le sucedió es una de las historias que se relatan en los tres evangelios. En el evangelio de Juan no, pero los otros tres sí se relata. Es decir, que fue una historia que realmente impactó en la vida de los discípulos, ¿no? Este evento a ellos les cambió la vida. Fueron transformados por medio de esta historia, ¿no? Ellos tenéis que entender que estos hombres eran pescadores profesionales. No eran un tío que se subía a una barca y... No. Ellos eran pescadores profesionales. Ese mar en el que ellos, el Señor Jesús entra en la barca y dice: «Venga, vamos al otro lado», se lo conocían de memoria. El mar de Galilea es un mar que está en el fondo de una depresión montañosa, y a veces, ¿qué es lo que pasa? Que el aire frío que viene de las montañas baja, se mezcla con el aire caliente que sube, y entonces eso genera una corriente de convección y a veces provoca tormentas, ¿no? Pero lo que sucedió ese día no fue una tormentita, fue un viento huracanado que provocó que pescadores profesionales, expertos que se habrían gozado cientos de tormentas de estas, entraran en pánico. Porque de repente el agua empieza a entrar, y ya no hay manera. O sea, ellos no consiguen achicarla, y ellos, desde su experiencia profesional, se dan cuenta de que el barco ese se va a hundir. Y la escena es surrealista, ¿no? Porque el barco se va a hundir, ¿y qué está haciendo Jesús? Está sobado, como decimos en mi tierra, está durmiendo, tranquila y plácidamente.
Estaba dormidito, ¿no? Fijaos que ellos desde pequeños habían estado en el mar, probablemente desde que eran niños, desde los 8 o los 10 años, y aquello se hunde. ¿Y Jesús qué? Dormido. Pero dormido, la sensación que da el texto es que Jesús estaba dormido a pierna suelta, ¿no? Las crisis en la vida son así, te llegan de repente. Tú estás tranquilamente en tu vida, en tu profesión, en tus situaciones normales de la vida, y de repente llega y el problema te produce un verdadero pánico, ¿no? Y en cuanto llegan las situaciones, sea del qué tipo que sea, puede ser una enfermedad tuya, una enfermedad de un ser al que quieres, una pérdida repentina, un problema financiero, te despiden del trabajo, lo que sea. Tú lo que sientes en ese momento es que tu vida se hunde, que no hay salida, que no hay solución, que no hay esperanza, que todo, absolutamente todo se va a ir a pique. Y es que, escúchenme bien, todos los que estamos aquí vamos a experimentar eso más de una vez en la vida. Y habrá momentos duros, momentos difíciles, momentos en los cuales no hay, humanamente hablando, nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Y en esa experiencia vamos a estar todos. Yo le llamo a eso las crisis de vida o muerte. Otras son más llevaderas, ¿no? ¿Y qué es lo que nos va a provocar esas crisis? Un miedo. Y el miedo está caracterizado por 7 cosas. En primer lugar, el miedo te agota. ¿Sabéis por qué? Porque empiezas por la mañana con miedo y acabas con la noche con miedo. Tu problema se convierte en el centro de tu vida. Absolutamente en el centro de tu vida. Y todos y cada uno de nosotros lo que tendemos cuando sucede esto es a buscar una solución, sea por el medio que sea. ¿Y qué es lo que acabas haciendo? Acabas agotado, exhausto. ¿Cómo pensáis que Pedro fue a despertar a Jesús si hubiera podido manejar la tormenta? No, el maestro está durmiendo, pero cuando ya vio que aquello era imposible y estaba cansado, fue cuando fue a acudir a Jesús. Otra de las cosas que provoca el miedo es que nos desenfoca. ¿Y por qué nos desenfoca? Porque focaliza nuestra atención en el problema, en la circunstancia de tu vida, en aquello que te produce miedo. Toda tu atención se enfoca en tu problema. Yo, durante 12 años de mi vida, viví esclavo del miedo por una situación de mi empresa. Yo me levantaba por la mañana y me acostaba por la noche y a lo mejor llegaba a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, y desde por la mañana hasta las 4 de la mañana, ¿sabéis lo único que pensaba? En mi situación. En medio venía la familia, venían cosas de la iglesia, venían cosas de otras actividades, pero siempre, siempre, siempre mi mente estaba ahí. Estaba focalizado en ¿qué? En el miedo. Giraba alrededor de eso. No existía nada más que eso. ¿Qué es lo que hace eso? Que te desenfoca de ¿qué? De todo lo que es importante en la vida. De Dios, de tu familia, de amar a las personas. Fijaos que los discípulos, ¿de dónde venían? De estar con Jesús. ¿El qué estaba haciendo Jesús? Sanando personas. Echando fuera demonios. ¿Pero qué es lo único que podían ver? Un barco que se estaba hundiendo. ¿Y a qué? Y a Jesús dormido ahí en un hueco. Es lo único que podían ver. No veían más allá de la propia tormenta. El miedo también produce otra cosa muy importante, es aflicción. El miedo nos aflige, nos convierte en seres afligidos, en personas que están
atemorizadas, acongojadas, que están preocupadas, tristes, con incapacidad de amar. Lo primero que provoca el miedo, ¿sabéis qué es? La pérdida del gozo, de la alegría. No tienes ganas de vivir. No te deja vivir. ¿Por qué? Porque tu problema, tu vida es tu problema. Y escúchame, estoy hablando de problemas gordos, no estoy hablando de problemas sencillos. Esto es extrapolable a todas las circunstancias de la vida. Pero una persona que tiene cáncer, ¿qué es su problema? El cáncer. Una persona que no tiene trabajo y no sabe cómo dar de comer a sus hijos, ¿cuál es su problema? ¿No? Ese es su problema. ¿Pero qué es lo que le quita? La alegría, las ganas de vivir. Eso es lo que produce el miedo. El miedo además nos vuelve egoístas. ¿Sabéis por qué nos vuelve egoístas? Porque nos centra en nosotros mismos y en nuestro problema. Y nos evita y nos... vemos al otro que está bien o que está mejor que yo. Y eso incluso nos puede llegar a irritar. ¿Qué es lo que hacen los discípulos? Ven a Jesús tranquilamente dormido y ¿qué hacen? ¿Se enfadan con él? ¿Pero tú qué? ¿No te... Oye, que nos morimos? El miedo además contagia. El miedo es como un virus. Es como el COVID. Se pega ¡fum! Y además genera pánico. Cuando una persona tiene miedo, siempre se lo contagia a las personas que están alrededor suyo. El miedo lo devora todo. Algunas de las mayores desgracias que han habido en los últimos años en campos de fútbol, la que hubo el año pasado en Corea, que murieron un montón de chavales, es porque alguien de repente entra miedo por una cosa, se genera una avalancha y la gente muere aplastada. Es súper contagioso. El miedo genera un pánico irracional. Pero igual que genera un pánico irracional, el miedo también llega a paralizar. No todos los discípulos fueron corriendo a hablar con Jesús. Otros se quedaron como a verla venir. Y hay personas en la vida que sienten tanto miedo, tanto miedo, tanto miedo, que son incapaces de hacer nada. Se quedan paralizados y las circunstancias se convierten en unos peleles, el cual la vida les va dando bandazos y tú los ves y no son capaces de tomar decisiones mínimas para cambiar su vida, porque nos dejan que estancados. El miedo también destruye absolutamente todo lo que toca. Destruye a las personas, destruye la confianza, las relaciones, los equipos y sobre todo, como ya vimos antes, nuestra relación con Dios, nuestra relación interna con nosotros mismos, nos hablamos mal, la relación con los demás y la relación con el mundo. El mundo empezamos a percibirlo como algo que es hostil, con lo cual le tenemos miedo a todo. Y lo más importante de todo, el miedo te atrapa. El miedo te convierte en un esclavo. ¿Por qué te convierte en un esclavo? Porque te engancha, te encierra y no te deja ver nada más fuera de la circunstancia que te lo provoca, ¿no? Fijaos que los discípulos empezaron la experiencia del barco con miedo. Jesús calma la tempestad. ¿Y qué es lo que luego que tienen? Miedo. Y la historia que pasa después, la gente que está en la zona de Gerasa o de Gadaria, tienen un endemoniado que es que lo habían intentado agarrar con grilletes y producía un pánico terrible a la gente. Llega Jesús, lo liberta, ellos pierden por el camino un montón de cerdos, pero ¿cómo acaba la historia? ¿En que tienen en qué? Miedo. Fijaos lo que os estoy diciendo, o sea, el miedo nos atrapa de tal manera que incluso podemos ver
poder de Dios en acción, podemos ver a Dios mismo haciendo una obra increíble en nuestra vida o en la vida de otros, y aún así vivir dominado por patrones de miedo. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Por el pecado. Porque el pecado lo afecta a todo. Y aun cuando nosotros podamos incluso recibir el amor de Dios, ser perdonados, liberados, salvados, aún así estamos tan atrapados por el miedo que necesitamos ser liberados también del poder que tiene el miedo en nuestra vida. Y eso un poco es lo que veremos a continuación en los siguientes dos apartados, ¿no? Hay un versículo de la Biblia que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y me gustaría que tengáis eso en mente con lo que voy a explicaros ahora, ¿vale? ¿Cuál es una de las quejas más importantes que todos tenemos en la vida cuando sufrimos? Es una pregunta. ¿Por qué? ¿Es que no haces nada? ¿Es que no me vas a ayudar o qué? ¿Qué es la pregunta que le hacen los discípulos cuando piensan que la barca se va a hundir? Maestro, ¿el qué? ¿No te importa que perezcamos? El sufrimiento, el dolor, aquellas situaciones que nos provocan miedo en la vida, porque nos produce angustia porque asociamos que vamos a perder algo que consideramos importante, nuestra seguridad económica, nuestra salud, nuestras relaciones, lo que sea, nos provocan miedo, nos provocan angustia, ¿no? Y en medio de esa situación, ¿cuál es la experiencia común a todo el ser humano? Normalmente, el silencio. ¿Cuál fue la experiencia cuando María y Marta mandan a buscar a Jesús? Porque Lázaro está muy enfermo, está muy grave. Nos dice la Escritura que Jesús permaneció 2 días en aquel lugar. Y cuando Jesús llega donde están ellos después de la muerte de Lázaro, ambas hermanas le dicen a Jesús: si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Seamos honestos. Nosotros continuamente le decimos a Dios: si tú hubieras respondido, esto no hubiera sucedido. Y yo no tendría miedo. No hubiera perdido esto, no hubiera perdido la salud, no hubiera perdido mi trabajo, no hubiera perdido mi empresa, no me hubiera arruinado, no hubiera perdido a mi hijo, no hubiera perdido a mi esposo o a mi esposa. El sufrimiento genera esto, ¿no? Muchas veces yo lo he escuchado, hay personas que dicen que Dios no es el responsable del sufrimiento humano. Esto es un debate teológico muy importante, sino que Dios lo permite. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Pues Dios no es responsable de la maldad humana. La maldad humana es responsabilidad directa de nosotros, de haber escogido el mal en vez del bien. Dios pone el libre albedrío, ¿qué es? Que Dios nos da a escoger entre ¿qué? El bien y el mal, entre amarlo a Él y desecharlo a Él, y nosotros que hemos escogido el mal, la oscuridad, y vivir independientes de Dios. Como consecuencia de esa maldad, entramos en una esfera de ruptura en el que hay sufrimiento. Y Dios en ningún momento en la Escritura, por lo menos en la Escritura que yo leo en la Biblia, Dios no evita decir
que Él es responsable de ese sufrimiento. Dios, porque Él creó el universo así. Él nos creó de tal forma que cuando estamos separados de Él, sufrimos. Dios no lo esconde. Dios no esconde que Él es Él el que a veces permite o a veces nos envía directamente a situaciones complicadas. ¿Recordáis la última vez que estuve aquí? ¿Quién fue el que llevó al pueblo de Israel delante del Mar Rojo? Con un ejército que iba a destruirlo. Encerrado. ¿Fue Faraón? No, fue Dios. Y cuando salieron del Mar Rojo, que Dios lo abre milagrosamente, ¿a dónde van? Al desierto. ¿Cuál fue la forma que Dios escogió para salvarnos a nosotros? La muerte de Jesús. Y la muerte de Jesús implicó ¿qué? Sufrimiento. Incluso su propio sufrimiento. ¿Qué gritó Jesús en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has, el qué? Abandonado. Un diálogo eterno, fijaos lo que estoy diciendo, un diálogo eterno se rompía en ese momento por nosotros. Una comunión eterna se rompía por nosotros porque Dios hace descansar, fijaos, todo el pecado, todas las consecuencias del pecado, todo sufrimiento de todo ser humano, de toda la historia, todo el sufrimiento del universo entero sobre Jesús. Todo el dolor. Todo eso lo hace descansar el Padre y el Espíritu ¿sobre quién? Sobre el Hijo. Así es la gravedad del pecado. Pero eso ¿qué provoca? ¿Qué le provocó a Jesús? Sufrimiento. Y Dios no evita el sufrimiento a su Hijo. Pero nos dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Está demostrado neurológicamente, y ahora hay escritores y conferenciantes que lo dicen muchísimo, que la forma de desactivar la amígdala esta que tenemos todos aquí detrás, han descubierto que es las relaciones afectivas, el amor. Es curioso, ¿eh? O sea, ahora después de 2000 años empiezan a descubrir lo que dice la Biblia, ¿no? De que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el perfecto amor es ¿el qué? La presencia de un Dios que lo entrega absolutamente todo por amor a nosotros. Que no evita el sufrimiento por amor a nosotros. Porque sabe que nosotros sufrimos, tenemos dolor y que lo necesitamos. Y porque Él ve el diagnóstico final y dice, esto hay que resolverlo. Y la única forma de resolver el pecado y el miedo es el amor. Y el amor y las experiencias de crisis profunda en la vida, los barcos que se van a hundir, nos permiten conectar con Dios, conocer a Dios, ser transformados por Dios y que aprendamos a confiar en Él. El sufrimiento nos hace darnos cuenta de que no somos tan importantes como nos creemos. El sufrimiento genera en nosotros vulnerabilidad. Y cuando somos vulnerables, cuando sentimos que somos incapaces de resolverlo por nuestros propios medios, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a buscar a quién pueda resolverlo. Por eso la gente cuando sufre, todos cuando sufrimos decimos, ¿por qué? O decimos, ayúdame. Decía C.S. Lewis que el sufrimiento es un megáfono mediante el cual Dios nos grita, vuelve a mí.
Cuando el sufrimiento lo que produce es que paremos, que nos detengamos en nuestro proceso de ¿qué? De huida de Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo Adán y Eva? ¿Sabían qué? Escondido de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Los llama. ¿Qué estaban experimentando Adán y Eva por primera vez en su vida? Aparte del miedo, sufrimiento. No lo estoy banalizando, ¿eh? Lo digo con todo. Yo también he pasado por procesos de sufrimiento y los estoy pasando. Pero en ese momento, ellos estaban empezando a darse cuenta que estaban rotos, que estaban desnudos. Se sentían vulnerables. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Mediante esa experiencia, viene a ellos y los llama. ¿Dónde estás? Y eso nos permite conocer a un Dios que, a pesar de que huimos de Él, viene a nosotros. Y entonces es cuando descubrimos al Dios que tiene poder. Y al Dios que tiene un carácter de amor que para nosotros se nos escapa, que va más allá de nuestro entendimiento. Un Dios que nos ama en nuestra miseria, en nuestro dolor, con nuestros miedos, en la situación en la que verdaderamente nos encontramos. No un Dios que es un otro, un desconocido, un Dios ausente, un Dios dormido, aparentemente dormido. No, no, un Dios que viene donde yo estoy, donde estoy sufriendo, porque Él también ha sufrido, porque me entiende, porque me conoce. Fijaos, los discípulos en un día, en el periodo de un día, descubrieron que Jesús tenía poder sobre la enfermedad, tenía poder sobre espíritus malignos, pero que tenía poder ¿sobre qué? Sobre la creación. Cuando Jesús, a veces leemos la historia y se nos pasa como un poco desapercibido, pero Jesús calma un huracán. Pero de tal forma que no es que aquello empezara la calma chicha y el agua empezara poquito a poquito a volver a su sitio. No, no, no. En un instante, en cuanto Jesús habló, la tormenta se fue y el agua quedó como un plato. Absolutamente como un plato. Es decir, que las circunstancias que estaban provocando que si fueran a hundir y fueran a morirse, desaparecieron por completo. ¿Qué es lo que estaban los discípulos aprendiendo en ese momento? Que Jesús era ¿qué? Todopoderoso. Que Jesús que era Dios. Que ese hombre al que ellos estaban siguiendo, el Mesías, ¿era quién? Dios. Y entonces, ¿qué les entró por ese conocimiento? Miedo. Pero ya era un miedo ligeramente distinto. Es un miedo ya un poco más reverente, ¿no? Un miedo de, ostras, ¿a quién estamos siguiendo? Pues están siguiendo al Dios que todo lo puede, al creador de los cielos y la tierra, aquel que tiene poder sobre toda circunstancia, sobre todo elemento que puede destruir nuestra vida. Absolutamente todo. Y Dios puede calmar cualquier circunstancia que haya en la vida de cualquier ser humano. Él tiene ese poder. Y no solamente lo tiene, sino que quiere usarlo. Y ese conocimiento, cuando tú realmente en tu sufrimiento descubres que Dios te ama y que tiene poder para cambiar las circunstancias de tu vida, ¿qué es lo que provoca en nosotros? Asombro, fe, confianza. Porque la fe es eso, es tener confianza en un Dios que nos ama, en un Dios que tiene todo el poder
para venir a nuestras circunstancias y transformarlas si es su voluntad. Aunque parezca que se retrasa, ¿no? Cuando lo estamos pasando mal en la vida, normalmente nos hacemos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿no puedes? Y la segunda pregunta que nos hacemos, ¿cuál es? ¿No quieres? Seamos francos. Eso es lo que le decimos a Dios cuando lo estamos pasando mal. ¿No me quieres? ¿No quieres cambiar mi vida? ¿No quieres cambiar estas circunstancias? Y cuando las circunstancias se prolongan en el tiempo y además empeora y empeora y empeora y por mucho que haga, las circunstancias no cambian. Y empiezas a angustiarte y cada vez caes en un pozo más grande. Continuamente nos hacemos esa pregunta, ¿es que no me quieres? ¿Es que no puedes? Y Dios tiene que venir constantemente a nosotros y decirme, no solamente quiero, sino que además puedo. O no solamente puedo, sino que además quiero. Y el Señor calma esas circunstancias. ¿Y sabéis lo que hace? Les enseña el propósito de ese viaje. ¿Y cuál era el propósito de Jesús cuando le dice, mira, vamos a la otra orilla? Cuando van a la otra orilla, van a un sitio que no era un pueblo, era un pueblo pagano. No era un pueblo creyente. Y en ese pueblo pagano habían dos hombres. En el otro relato de las Escrituras nos dicen que había dos hombres. Y los dos hombres estaban endemoniados. Pero uno de ellos tenía una posesión demoníaca extrema. O sea, una legión lo constituían más de 5.000 soldados. Es decir, ese hombre tenía dentro de sí más de 5.000 demonios. Su situación era tal que iba desnudo, vivía tirado en un cementerio, en un lugar maldito, y además estaba todo el día dando voces, la gente estaba absolutamente asustada, intentaba matarse a sí mismo continuamente, pero Dios lo tenía controlado, y el Señor viene y lo liberta. Y lo libera. Y cuando lo libera, ese hombre recupera todo. Dice que cuando la gente del pueblo viene a verlo, ¿cómo se lo encuentran? ¿Vestido? Sentado tranquilamente a los pies de Jesús y en su cabal juicio, recuperado, totalmente restaurado. ¿Cuál es el objetivo de Dios para el ser humano? Rescatarnos, restaurarnos, liberarnos. Dios lo que quiere es recuperar el shalom en la vida de todos y cada uno de los seres humanos de este planeta. Dios quiere recuperar tu vida. Dios quiere restaurar tu vida por completo. Dios no solamente, el conocimiento de Dios lo que trae es el qué? Libertad, salvación y restauración completa. Absoluta. Dios, el objetivo de Dios para el ser humano es hacernos como Jesús. Y en la eternidad tendremos unos cuerpos transformados totalmente saludables. Pero Dios quiere restaurar nuestra salud, nuestros hogares, nuestra familia y sobre todo liberarnos de la esclavitud del miedo, que es el patrón que mueve nuestra vida. Y para ello tenemos que comprender el qué. Que Él puede, porque es todopoderoso, que Él quiere, porque está en su corazón, acercarse al ser humano e ir a buscar un endemoniado, que no era ni siquiera de su pueblo, pero que sabía que estaba mal. ¿Vale? Él quiere, Dios quiere. El mensaje de la Escritura, el mensaje de la Biblia, el Evangelio es que Dios quiere al ser humano, que Dios lo ama, que no es un Dios así todopoderoso, que todo lo crea, que tal, no, va más allá de todo eso. Es un Dios que ama, que restaura,
que reconecta al ser humano y que quiere que todo ese proceso de ruptura que todos hemos sentido vuelva a restaurarse. Dicen Corintios que Dios está, ¿el qué? Reconciliando en Cristo, ¿el qué? Todas las cosas, ¿con quién? Consigo mismo. Y cuando digo todas las cosas, es todo. Somos nosotros en nuestra relación con Él, somos nosotros en nuestra relación con nosotros mismos, somos nosotros en nuestra relación con el prójimo, porque claro, si yo ya he recibido su amor, su perdón, Él me ha transformado a mí y también te ha transformado a ti, ¿cómo va a ser nuestra relación? Perfecta. Ya no va a haber choque, ya no va a haber abuso, sino que va a haber armonía. Pero además que Dios dice que la creación, todo el universo, ¿qué está esperando? ¿La redención de qué? De los hijos de Dios. Fijaos lo que dice la Escritura, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Sabéis que la palabra que se utiliza en amó Dios al mundo, sabéis que no es ser humano? Es cosmos. De tal manera ha amado Dios toda su creación, que implica el ser humano, pero todo lo que él ha creado, que está destruido por el pecado, que ha enviado ¿a qué? A su Hijo, ¿qué? A morir. Pensamos que que Jesús murió solamente por nosotros, pero no es así, eso no lo dice la Escritura. Somos importantes, pero no tan importantes. Jesús murió en la cruz por todo el universo, para que todo el universo fuera restaurado y reconciliado con el Padre, y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y todo el universo a una, dice la palabra de Dios, será que transformado. ¿Y qué es lo que nos dice el Apocalipsis de qué es lo que la consecuencia que va a tener? Que no habrá más que sufrimiento ni dolor. ¿Por qué? Porque todo ha sido reconciliado ¿con quién? Con el Padre a través de quién? Del Hijo. Dios quiere y puede. Y lo puede porque entregó a su Hijo, ¿no? Y lo que sucede es que cuando sufrimos y nos reconectamos con Dios y somos transformados por Dios, es que descubrimos el propósito de Dios en medio de todo eso. Y el propósito es que el sufrimiento nos enseña a aprender a tener fe, confianza, relación. Descubrimos en segundo lugar el poder y el amor de Dios por todos y cada uno de nosotros. Luego aprendemos que lo que Dios quiere, en el corazón de Dios que está, hacernos que libres, traernos paz, restaurar nuestra relación con Él, salvarnos, darnos shalom. Y entonces nos damos cuenta de que las crisis son una oportunidad, que el sufrimiento es una oportunidad para dejar de huir, para dejar de estar lejos de Dios y que acercarnos a Dios y ser transformados, cambiados. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Que aquellos que han sido consolados pueden el que consolar a otros. Y nadie puede consolar si primero no ha sido consolado. Y para ser consolados hay que sufrir. Y hay que aprender lo que viene de propósito en toda esa experiencia, ¿no? Y para mí, en los momentos duros de mi vida, a mí, el versículo ese que dice, yo sé los pensamientos que tengo el qué, acerca de qué, de ustedes, pensamientos de qué, de bien y no de mal, para daros qué, un futuro y una esperanza. ¿Sabéis a quién fue dicho esas palabras?
a un pueblo que acababa de ser derrotado, vejado, maltratado, que habían sido arrancados de su tierra y lo habían llevado a una tierra extraña llena de dioses paganos. Y en medio de un sufrimiento brutal, viene Dios y dice, tranquilo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Y son pensamientos de qué? De bien y no de mal. ¿Para daros qué? Un futuro y una esperanza. El miedo, ¿qué te quita? El futuro. ¿Por qué? Porque el futuro, ¿cómo lo ves? Negro. Y el miedo, ¿qué te quita también? La esperanza. Porque la esperanza es el que es la expectativa de que Dios va a cambiar las circunstancias de tu vida. Y lo primero que quiere Dios es cambiar nuestro corazón, y a través de nuestro corazón cambiará absolutamente la forma en que nosotros afrontamos la vida. Ese es nuestro Dios. Me gustaría acabaros con una cita de un autor que es uno de mis autores favoritos, se llama Tim Keller. Y dice así: si hacemos una vez más la pregunta ¿por qué Dios permite que el mal y el sufrimiento continúen? Y vemos la cruz de Jesús, aún no sabemos cuál es la respuesta. Sin embargo, ahora sabemos cuál no es la respuesta. No puede ser que no nos ama. No puede ser que sea indiferente o esté separado de nuestra condición. Dios toma nuestra miseria y sufrimiento tan en serio que estuvo dispuesto a cargarla él mismo. Que el Señor lo guarde y os llene de su paz.